Aleluya. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Qué hermoso tiempo, qué poderosa presencia y qué hermosa alabanza también. ¿Cuántos nos hemos gozado hoy? Aleluya. Dígale al que está a su lado, estamos de fiesta. Diga, estas sí son fiestas. Diga, lo demás son parrandas, pero estas sí son fiestas. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición por este tiempo maravilloso. De verdad me gozo, me alegra muchísimo cuando se alaba a Dios así con libertad. Y quiero, antes de entrar de lleno en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para esta bella congregación, quiero, ya que su amado pastor me ha autorizado a hacerlo, informarles y a la vez motivarles, si alguno de ustedes desea obtener un material que le pueda ser útil de edificación, sobre todo en el área de la predicación. Este servidor ha escrito algunos libros, de los cuales dos de ellos están publicados, y uno de ellos, el último, el que estamos actualmente promocionando, se llama El arte de la predicación, bajo el subtítulo El predicador antes, durante y después. No solamente se hace hincapié en homilética en torno a cómo preparar un buen sermón, sino también cómo ser un verdadero hombre que no solamente predique bien, sino que tenga carácter de un verdadero predicador. Ese es uno de los énfasis fuertes de este libro. El prólogo al libro me ayudó muy amablemente a realizarlo un ministro muy querido y también creo que muy conocido por ustedes, el pastor Marco Tulio Oviedo, que por muchos años fue nuestro presidente de la iglesia y es un hombre de tremenda bendición. El pastor Jason Núñez también hizo los elogios al libro y una serie de pastores, entre ellos varios miembros de la junta y también uno de nuestros amados hermanos de aquí del bello país de Ecuador, el pastor Said Díaz, hizo también algunos comentarios especiales al libro. Es un libro condensado que usted lo puede leer, pero tiene una cantidad de información impresionante, es decir, no es un tipo libro enorme que solo con verlo a veces dificulta el deseo de leerlo, sino que además de que es condensado, es práctico, pero tiene mucha información. Si alguno desea obtenerlo, al final del servicio, con la ayuda de Dios estaremos trajimos solamente unas cuantas copias y bueno, gracias a Dios que ayer también algunos hermanos allí en el magno tiempo, en el magno evento, lo obtuvieron y qué bendición, la verdad, pero muy bendecido por ello. Ahora, mis hermanos, vamos entonces a lo que hemos venido en esta mañana también. Hemos venido a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? Ahora, quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a ir al libro de Nehemías. Aleluya. Y estaremos hoy dirigiéndonos al capítulo 1. Gloria a Dios. Del libro del profeta Nehemías. En su capítulo número 1. Aleluya. Y estaremos allí leyendo los versículos del 1 al 3 del profeta Nehemías. Cuando ustedes lleguen allí, dicen conmigo, aleluya. Bueno, Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estaremos leyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Para hacer un poco de contexto, hasta el versículo 4. Vamos a ir hasta el versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aleluya. Y quiero que podamos leerlo en alta y fuerte voz. A la cuenta de 3, los que ya lo encontraron van a decir conmigo, estamos allí. 1, 2 y 3. Ok, muy bien. Vamos a leer juntos en este poderoso pasaje. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente
Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Diga, muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Oiga eso, puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen conmigo, háblame, Señor, que tu siervo oye? Aleluya. Antes de tomar asiento, quiero que hable con unos 3 o 4 y les diga esto. La guerra de los Nehemías. La guerra de los Nehemías. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Tomen asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Gracias también por esa gran labor que hacen ustedes. Y como lo decía nuestro amado pastor hace un momento, he tenido también el honor, la dicha, la bendición de conocer a esta preciosa familia desde hace ya algún tiempo. Ellos han sido de esas personas maravillosas que están siempre dispuestos a fomentar un espíritu de armonía, de unidad con nuestro amado país. Los he visto, tanto estuvimos una vez en Mocoa también, por allá en Florencia, reiteradamente, en el programa de Tiempos de Gloria. Y bueno, ha sido una tremenda bendición compartir. Y para mí hoy un honor, como lo decía mi esposa, es un privilegio para nosotros poder estar también aquí con ustedes y orando al Señor acerca de qué debía traerle a esta bella iglesia, esta bella congregación. Dios ha puesto en mi corazón el hablar sobre el tópico de la guerra de los Nehemías. Y para poder entonces introducirnos en lo que Dios nos quiere hablar, voy a hacer un poco de contexto para que usted pueda comprender hacia dónde queremos llegar en este día con el mensaje. Para ello quiero leer Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3, en una versión que se llama la traducción del lenguaje actual, y declara en esta versión de la siguiente manera. Me gusta la forma como traduce en especial este pasaje, esta introducción al libro, esta versión de la Biblia, porque lo hace en un tono bastante práctico y al estilo de una narración muy exclusiva. Y dice: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, eso equivale al 9º mes del calendario lunar judío. Esto equivale a mediados de noviembre, a mediados de diciembre. Él nos da fechas muy específicas. Dice, cuando Artajerjes, ¿quién era este? Era un rey persa. Llevaba 20 años de reinar. Dice, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Anani con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba, oiga esto, la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Recuerde usted que el pueblo de Israel, tanto los israelitas en el norte, los de Judea o de Judá en el sur, por causa de su violencia, de su pecado, de su iniquidad, eran llevados cautivos o eran influenciados por algunas entidades externas. Por ejemplo, este fue el caso de los de Judá. Los de Judá, por causa de su desobediencia, fueron influenciados por el imperio babilónico, llevados cautivos. Y el escenario histórico nos narra cómo ellos fueron llevados muchos a Babilonia y fueron cautivos, pero no todos
todos. Aquí en el texto dice que algunos se quedaron en Jerusalén y que el Señor, dice, había permitido de alguna forma que algunos no fuesen llevados prisioneros a Babilonia o cautivos a Babilonia. Estos que se habían quedado allí con un propósito, y era el propósito de que no se pierda esa raíz de ese pueblo ahí en ese escenario. Otros fueron llevados cautivos y luego regresaron de esa cautividad. Pero es en ese escenario que ocurre algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Cuando usted va a la Biblia, usted va a leer dos libros que hoy en día en nuestras Biblias aparecen separados: el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Pero resulta que originalmente era un solo libro. Se llamaba comúnmente el rollo o el libro de Esdras Nehemías. Era realmente un solo libro porque tenía una conexión muy interesante en cuanto a la historia que relataba. Pero es muy interesante que la primera parte del libro llamado Esdras, que hoy en día es un libro particular, el libro de Esdras hace énfasis en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero el segundo aspecto del libro, la segunda parte del libro, que hoy se llama el libro de Nehemías, hace énfasis en algo más allá de la reconstrucción del templo de Jerusalén, y era la reconstrucción de las murallas o de los muros de Jerusalén. Ahora, Nehemías fue un hombre que tenía una carga profunda en su corazón por levantar aquellos muros y puertas arruinados de la desprotegida Jerusalén, según lo leímos ahí en Nehemías 1, 3 al 4. Hay una cita importante de alguna enciclopedia que relata lo siguiente: de Susa a Jerusalén. Mientras se desempeñaba como copero en Susa con el rey Artajerjes, Nehemías se enteró de un informe alarmante por parte de uno de sus hermanos llamado Ananí sobre la desolación que reinaba en Jerusalén. El duelo que embargó entonces a Nehemías resultó tan evidente que el rey se interesó por sus problemas y le permitió visitar Jerusalén en calidad de virrey de la provincia de Yehud, de Judá, que estaba bajo dominio persa. La reconstrucción de la muralla de Jerusalén había sido emprendida varias veces antes de Nehemías, pero todos los intentos habían fracasado. Ahora ya los voy a ir llevando hacia el punto práctico de este mensaje. El asunto aquí es que en el ámbito literal y aún en el propósito de Dios, la idea del Señor, el plan de Dios, el propósito de Dios era libertar a su pueblo, traerlo de regreso al lugar de donde habían sido sacados a causa de la cautividad en Babilonia, para que hagan o cumplan ciertas funciones o asignaciones específicas. Una de ellas tenía que ver con restaurar o reconstruir el templo, el lugar de adoración, el lugar de culto, el lugar céntrico donde ellos podían congregarse para hacer sacrificios y alabanza y adoración a Dios. Y eso es algo maravilloso, es algo prioritario, es algo importante. Pero en el punto en el que me voy a centrar ahora es que en el ámbito espiritual, quien tenga el espíritu de Nehemías debe saber que se requiere levantar no solo un templo de adoración, no solo un altar, no solo un culto, no solo un proceso hacia la santificación, como se relata en el libro de Esdras, el tipo congregación donde ellos podían reunirse para adorar y exaltar a Dios, sino que también se debían levantar muros, puertas de protección, y también reedificar casas de habitación para unificar al pueblo y hacer de Jerusalén una ciudad habitable, pero ante todo segura, como en el libro de Nehemías, según Nehemías 2:17. Ahora, ¿cuál es el punto clave aquí? El punto clave aquí para entender todo lo que Dios nos va a seguir hablando a partir de este momento es que la iglesia del Señor ha sido rescatada de la esclavitud, de confusión de Babilonia, y cada uno de nosotros fuimos rescatados no solo para elaborar o para levantar en nuestras vidas un templo tipo Jerusalén con su templo muy hermoso y todo, pero el texto dice que tenían templo pero no tenían
tenían murallas, es decir, tenían un hermoso templo, tenían un lugar de adoración precioso, podían reunirse para adorar a Dios, pero estaban desprotegidos como ciudad. El punto aquí es este: muchos creyentes no van a vencer en su guerra espiritual, en su guerra hacia el desarrollo y el crecimiento genuino de su vida cristiana, hasta que entiendan que la verdadera vida cristiana no solamente tiene que ver con templo, con adoración, con altar, con culto, con un proceso de alabanza dentro del culto de adoración, sino que hay un nivel más allá en la vida cristiana, y es allí donde muchos han perdido la guerra, es allí donde muchos han perdido la batalla, y es que nuestra vida espiritual no se centra solamente en este momento maravilloso de culto. El que ha prosperado en la vida cristiana, y sé que aquí hay quienes lo han hecho, pueden dar fe de ello, el que realmente ha prosperado en la vida cristiana es el que no solo depende de que su vida espiritual, de oración y hasta de lectura bíblica sea únicamente limitada al templo, porque se sabe de personas que la única vez que leen la Biblia es cuando el hermano diácono dice: vamos a leer el capítulo 124 de los Salmos, y es el único momento de la vida de la semana en que leen la Biblia. Se sabe de algunas personas que se han enfocado en hacer templo, y en ese sentido el único momento donde alaban y danzan y adoran al Señor es solo en el contexto templo, pero les hace falta levantar murallas de protección en su vida cristiana. Y cuando esto sucede, lo más seguro es que el enemigo va a poder permearlos, penetrar en sus vidas fácilmente. La gente que ha prosperado en la vida cristiana es gente que sabe que se adora a Dios no solo dentro del templo, no solo dentro de los lugares de adoración, sino aún más allá de los lugares de adoración. La gente que prospera en la vida cristiana es la que no solo lee dentro de templos, sino en su vida devocional y personal la palabra de Dios. Dicho esto, creo que queda mucho más fácil poder explicar el asunto. ¿Por qué era que Nehemías se preocupaba profundamente? Porque el libro de Esdras se dedica a explicarnos cómo fue que levantaron el templo. Y claro que el templo es importante, claro que el templo era necesario, pero la comisión total que Dios les había dado a ellos era no solo que levanten un hermoso y suntuoso templo, sino que su ciudad esté protegida de ataques externos. ¿Y saben por qué razón a los jóvenes o aún los adultos en el ambiente cristiano suelen perder muchas guerras internas en su vida espiritual y cristiana? Porque se enfocan en el asunto cultico de templo. Algunas personas dependen su vida cristiana de cierto evento, de cierto campamento, de cierto congreso en algún momento, y no que esté mal hacerlo, hay que hacerlo, nosotros participamos de ello constantemente. Pero hay personas que están esperando cada año la convención nacional, cada año el proyecto maravilloso que tienen de Campa Unidos, porque dicen: allí es donde voy a entrar en un despertar espiritual, y salen de allí y descuidan los muros de su ciudad. Y ahí es donde está el gran problema en el escenario de Nehemías. En otras palabras, Dios, y este va a ser el desafío para esta iglesia, no quiere una iglesia espiritualmente desanimada, derribada, asustada o desconcertada por las circunstancias. Dios quiere una generación restaurada totalmente para poder restaurar a otros. Y esa restauración va más allá del templo. Cada día, cada semana, cada tiempo de adoración en el culto y en el templo es maravilloso. Aquí nos gozamos. Me encantaba cómo estaban cantando esa alabanza de pentecostales, de fuego y de gozo y de alegría. Y el cristiano sabe que este es un momento de entrenamiento. Este culto es como un momento, un campo de reunión donde nos entrenamos y nos formamos y nos capacitamos. Pero la guerra de los Nehemías no está dentro del culto
culto, no está dentro del templo aquí. Aún si alguien siente un ataque extraño, lo rodean los hermanos y van a orar por él. Pero la guerra de los Nehemías de este tiempo va cuando salimos de estas puertas hacia afuera, cuando vas a tu trabajo, a tu escuela, a tu colegio, a tu universidad, donde quiera que tú estés, hasta en tu propia casa. Hay gente aquí que en esta mañana se encuentra aquí lleno de gozo, de regocijo y de alegría, pero allá a la puerta, a la vuelta de la esquina o en su propia casa le está esperando una guerra. Y es lo que usted debe tener en cuenta. Lo que hará que su vida cristiana sea verdaderamente próspera es que no solamente su vida dependa del templo. Ese era el problema del contexto de Nehemías. Tenían un hermoso templo, pero había gente que se estaba sintiendo afligida profundamente, porque el texto dice: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Habían pasado ya varios años y ya estaban allí establecidos. Dios permitió que algunos se quedaran en Jerusalén y que otros regresaran a Jerusalén. La meta, el propósito de Dios era que no solo se queden en Jerusalén y otros regresen a Jerusalén para que digan: qué lindo, ya levantamos templo, tenemos templo. No, el plan de Dios era que no solamente reconstruyan el templo según el libro de Esdras, sino que reconstruyan la ciudad completa. No tenían muros, no tenían puertas. ¿Y sabe por qué la ruina y la caída constante de muchos de nuestros amados creyentes? Es porque tienen templo escasamente, y eso los que por lo menos lo tienen, porque hay gente que ni siquiera tienen templo. Hay gente que ni siquiera buscan el amor a la congregación y a las cosas de la casa de Dios. Pero hay otras personas que aunque tienen templo, no tienen puertas, no tienen muros, y se hallan abiertos a todo tipo de influencia de las tinieblas. Y eso es lo que hace que llegue un momento donde haya tal nivel de contradicción que se convierten en cristianos dentro del templo, pero en paganos fuera del templo. Parecen cristianos en la casa de Dios, pero no se nota que son cristianos fuera de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque les faltan murallas, les faltan puertas. Pero en este día el llamado de Dios a esta preciosa iglesia aquí en Shushufindi es a que levantemos no solo templo, también levanta murallas alrededor de tu vida espiritual. Cierra puertas en tu vida espiritual. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Aleluya. En otras palabras, el plan del Señor es que haya una reconstrucción total. No solamente adoración de culto, de altar, de templo. No solamente ese escenario que es bueno y es necesario, sino que se vaya más allá y que se levante allá en secreto. Porque recuerden que según la Biblia, las victorias del cristiano no son en público, sino en secreto. Usted no ve a un David matando a un Goliat en público sin haber hecho una tremenda batalla en secreto, matando osos y matando leones. De la misma manera, Dios no quiere estados intermedios. Si usted va a la Biblia, le encontrará en Nehemías 4:6 que hubo un momento donde los muros de Jerusalén estaban construidos hasta la mitad de su altura. Es decir, hay algunos que se quedan en ese otro nivel, y esa es una advertencia que quiero hacerle en esta altura del mensaje, porque hay personas que por lo menos han empezado la tarea de levantar muros espirituales de protección en su vida. Pero el enemigo va a levantar una serie de cosas que vamos a mirar hoy para tratar de impedir que su avance y su construcción de murallas espirituales alrededor de su vida, para protección de su propia vida espiritual, estén bien levantados y se quedan a medias. Y recuerde que según Apocalipsis 3:15, el nivel de a medias, el nivel tibio, el nivel intermedio es abominable delante del Señor. Y Satanás está muy interesado en hacer que algunas personas no tengan
tengan muros espirituales alrededor de su vida, pero también está muy interesado en hacer que otras construyan, pero a medias. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual también muchos otros caen? Porque no es que no tengan murallas, no es que no tengan puertas, sino que su crecimiento ha sido a medias, ha sido mediocre, ha sido intermedio, ha sido tipo tibio, y obviamente eso les va a traer perdición a su vida. Pero a menos que entendamos algunos secretos que vamos a extraer de este escenario, a menos que nosotros nos unifiquemos debidamente como iglesia para seguir cumpliendo la obra y la comisión que Dios nos ha asignado, así como en tiempos de Nehemías, nosotros no podemos hacer el trabajo solos. Y ese es el punto detrás de todo esto, es que no tendremos posibilidades de hacer la obra solos, pues el campo contrario de las tinieblas siempre está unificado contra nosotros. Pero lamentablemente muchas veces la iglesia en general no se unifica para su crecimiento espiritual. Llegó la hora, amados hermanos, yo creo que eso no solo pasa en Colombia, puede ser que esté pasando aquí en el Ecuador o en cualquier zona del mundo, que cuando se trata de convocatorias más allá del culto y que están evocando o están convocando para el crecimiento espiritual, suelen ser pocos los que asisten. Por ejemplo, cuando se trata de ir más allá del culto, es invitar a un asunto de ayuno o de vigilia para las familias o para el liderazgo. Y curiosamente, cuando se trata de culto tipo templo, es cuando abundan las personas y van muchísimo, porque hay predicadores invitados, hay grupos de alabanza y es maravilloso. Pero cuando iglesiamente y localmente la iglesia invita a un ayuno, no suelen ser toda esa multitud que van, suelen ir unos cuantos, unos pocos. Vigilia y después de la medianoche y empieza a surgir una serie de peros. Pero queridos hermanos, así como en tiempos de Nehemías, para que la iglesia pueda tener un resurgir verdadero y una protección absoluta, total, se requiere que no solamente alguien a solas allí de manera solitaria trate de levantar murallas, sino que hay algunos asuntos que implican la unidad y la unión de la iglesia. Y ahí entonces vamos a ver algunos asuntos. Vamos a ver la guerra de los Nehemías basada en la restauración de las murallas y las puertas de Jerusalén. Diga conmigo: sin importar la oposición, restaurar a Jerusalén era su asignación. ¿Cuál era la asignación de la gente en la época de Nehemías? Restaurar a Jerusalén. Sin importar qué, sin importar la oposición. Claro que se iba a levantar muchísima oposición, porque el punto acá es que se requieren algunos pasos muy sencillos, muy prácticos, pero a la vez muy poderosos, y voy a enumerar algunos de ellos para que podamos luego desatarnos en la presencia del Señor este día y dejar que Dios nos ministre. Número 1, intercesión de los Nehemías. Diga: intercesión de los Nehemías. Es decir, la primera etapa de la restauración, o en camino a la restauración de las murallas más allá del templo, implica algo muy personal. Y es que no se trata al mismo estilo de Nehemías. Cuando Nehemías se entera de que los muros de Jerusalén no estaban reconstruidos y las puertas estaban destruidas y quemadas al fuego, él no estuvo esperando que alguien más lo haga. Él no estuvo diciendo: bueno, no, probablemente ya Dios enviará algún profeta, algún ungido, algún líder que lo haga. No, él entró en una preocupación tan íntima que cuando usted lee todo el capítulo 1 de Nehemías, él entra en un proceso de ruego, de súplica tan profundo. Y esto me llama la atención. Es que no se trata solamente de esperar, y esto es lo que hace que muchos no puedan crecer en su vida espiritual. No se trata solamente de esperar que un ungido ore por nosotros, o que alguien más haga la intercesión por nosotros para nuestra propia liberación y restauración de nuestras murallas caídas. ¿A qué me refiero con esto? Trayendo un ejemplo práctico. Hay muchos jóvenes, incluso muchas personas, que se han habituado muy comúnmente, y esto se suele notar mucho en los eventos y aún en las iglesias locales, gente que está batallando en sus vidas porque su vida solo es templo, pero no tiene murallas. Escasamente tienen templo, pero no tienen protección
desprotección espiritual. Y se acostumbran cuando llega cierto predicador, cierto líder, cierta persona, cierto pastor, y se acercan ante los diáconos o los líderes y le dicen: pastor o líder, ore por mí porque estoy cautivo, ore por mí porque estoy atado, ore por mí. Y claro que hay que hacerlo, pero el asunto es que algunas personas se acostumbran a que solamente otro venga y ore por ellos para que ellos puedan ser libres. Y resulta que cuando una persona entiende esto de que alguien tiene que venir y ponerle sus manos y orar por ellos para que sean libres, son personas que muchas veces están desprotegidos espiritualmente porque piensan que todo se arregla con ponerse de rodillas y que un líder nacional o un pastor o un ungido me ponga las manos y ore por mí, ya voy a ser libre y luego voy a seguir mi vida de cualquier manera. No, los que hemos aprendido a tener victorias en la guerra espiritual de la restauración espiritual, somos personas que sabemos que sí, podemos contar con el pastor y con los líderes para que intercedan y oren por nosotros, pero hay guerras que nos toca pelearlas a solas en la intimidad. Hay momentos donde tu pastor ya no va a poder estar. Cuando tú estás a solas en tu cuarto, en tu casa, allá en medio de esa batalla, de esa tentación, allí no podrá estar el ungido ni el líder nacional de nada. Allí te toca a ti con Dios. Pero la razón por la cual muchos caen es porque solo se acostumbraron tipo templo. Solamente quieren que alguien les ponga las manos. Y hay gente que me ha dicho: pastor, libéreme. Le digo: yo no te puedo liberar, el que te libera es Dios. Muchas veces me dicen: pastor, y yo creo que se lo han dicho a ustedes, me han dicho: pastor, libéreme, libéreme. Algunos lo hacen porque probablemente no alcanzan a comprender lo que están diciendo, pero lo primero que le digo es: yo no puedo liberarte, el que te puede liberar es Dios. Él te puede romper esas cadenas. Pero ¿saben por qué algunos no crecen? Porque no hacen lo que hizo Nehemías. Nehemías hizo intercesión personal genuina con el fin de someterse al plan divino y ser guardado del estado de desprotección espiritual, usando estrategias divinas como estrategias contra las estrategias del maligno que se oponían a dicha restauración. En otras palabras, la ciudad de Jerusalén estaba en ese estado a causa del pecado, según Nehemías 1:4 al 10. Lo primero que hizo que la ciudad de Jerusalén se mantenga en pecado, a pesar de que tenían templo, y que la misma Biblia dice que Nehemías, cuando entiende esto, él comienza a confesar su pecado y aún el pecado de la nación. La confesión, la oración, el ayuno, el lamento, la tristeza de Nehemías fueron bien direccionados, y esto produjo que se diese un decreto real para que los muros, puertas y casas de Jerusalén fuesen restaurados. Queridos hermanos, queridas hermanas de esta preciosa congregación, puede que alguno de ustedes esté batallando en algún área de su vida. No sé cuál sea el área en la que usted esté batallando. Y hay gente que dice: yo no entiendo qué me está pasando. Ya pasé al altar. Allá en cada evento, en cada Campa Unidos, en cada congreso, soy de los primeros que va al altar y quiere ser libre y quiere que mi vida esté restaurada. Y trato de luchar y trato, pero salgo y ya pasa el lunes y el martes y el miércoles y vuelvo a lo mismo de antes. ¿Por qué está sucediendo esto en ellos? Porque no están haciendo el proceso correcto. El templo es necesario, el templo es importante, pero tu crecimiento y restauración es resultado de algo que va más allá del templo, algo que va más allá del altar. Tú tienes que salir, y este es el desafío para esta iglesia hoy. Tú tienes que salir, y esta semana y de aquí en adelante tú tienes que buscar entrar en tu ayuno personal, en tu lamento personal, en tu tristeza personal, pero redireccionarla a Dios en oración y en ayuno. Y esto hará, y eso es lo primero que quiero declarar en fe para esta iglesia. Si hay alguien aquí entre ustedes que está batallando con alguna situación y dicen: bueno, he mejorado en cuanto a templo, ya estoy comenzando a asistir más, ya me estoy sintiendo más a gusto y estoy entrándome y conectándome con los asuntos del templo. Pero quiero decirte, si quieres tener una victoria asegurada en tu guerra, querido Nehemías, tú no tienes que esperar que otro venga y ore por ti. A ti te toca empezar a meterte en oración. Hay gente que me ha dicho: pastor, ore, que usted Dios lo escucha. Pastor, clame por mí, que usted tiene, alguien me dijo, tiene conexión directa con el cielo. Le dije: Dios quiere que tú también tengas conexión directa con el cielo.
Habrá alguien que puede decir: Señor, yo entiendo que necesito direccionarme personalmente hacia ti. Oh, gloria. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, cuando alguien comienza a clamar por su liberación espiritual, así como hizo Nehemías. Nehemías allá muy lejos comienza a orar, se dirige al Señor, y lo que más me llama la atención es que él confiesa, él ora, él ayuna, él se lamenta, él se pone triste, pero se dirige al Todopoderoso. Y eso es lo que hizo que el rey de aquel escenario hiciese un trabajo impresionante. Da un decreto real para que los muros, las puertas y la casa de Jerusalén fuesen restaurados. Y lo esperanzador de todo esto, queridos hermanos, le hablo a aquella persona que lleva ya varios años luchando con algo y que no ha podido superar eso. Hay gente que llega hasta decepcionarse de la vida cristiana porque dicen: parece que no funciona esto. Mire, yo pasé, yo voy y sigo. Son 10 años, son 15 años, son 20 años. He cambiado en algunas cosas. Ya tengo templo, ya me gozo en el templo, pero todavía me avergüenzan ciertas cosas. Todavía veo que hay puertas caídas y muros caídos en mi vida. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque no estamos cumpliendo la completa asignación que Dios nos ha dado. Dios nos dio la asignación no solo de levantar el templo, sino de levantar las murallas completas y las puertas completas. Porque Satanás no solo está interesado en que tú no te congregues en el templo, sino en que mantengas tu vida desprotegida. Le voy a decir algo más. El enemigo no está tan interesado en que tú no te congregues, sino en que tú no levantes murallas en tu vida. Porque hay gente que se congrega y bastante, pero su vida está desprotegida. Y por eso son víctimas de muchas cosas constantemente espiritualmente. Pero aquí viene el punto más allá. Cuando alguien intercede, cuando alguien clama, cuando alguien ruega, cuando alguien suplica, entonces Dios permite que se declare un decreto de rey, un decreto real. Y quiero decirte que hay una palabra poderosa de restauración para tu vida en este día. Y la palabra decreta en este día que cuando alguien ora, que cuando alguien ayuna, que cuando alguien es sincero con Dios y le dice: Señor, yo quiero entrar en tu presencia, yo no quiero ser solamente tipo templo, yo quiero tener una vida protegida por tu gracia, por tu muralla. Entonces Dios va a levantar un decreto, y el decreto es que se restauren las puertas, que se restauren los muros. Y amado hermano, hay poder de Dios en esta mañana para levantar una muralla alrededor de tu vida. No una muralla hecha de piedras o de ladrillos, sino una muralla de fuego, de la presencia del Dios Todopoderoso. Diga: muralla de fuego de Dios. Pero lo segundo que viene acá es la acción de los Nehemías. Es cierto que la intercesión personal es fundamental. Es cierto que la oración personal es prioritaria. Y cuando tú comienzas a orar y a confesar: Señor, gracias por ayudarme, gracias porque antes un domingo estaba en otras cosas, un sábado estaba metido en cosas muy dañadas, muy contrarias a tu voluntad. Hoy ya puedo congregarme, ok, tienes templo, pero también estás pidiendo: Señor, pero todavía hay áreas caídas en mi vida, todavía hay áreas que me avergüenzan. Oh, si la gente se diera cuenta, oh, si los hermanos supieran con qué batallo en secreto, en privado, donde nadie me ve. Hay cosas que no sabe ni tu esposa, no sabe ni tu esposo, no sabe ni tus hijos, no sabe tu pastor, no sabe tus líderes. Son cosas que Dios sí lo sabe y tú también lo sabes. Son cosas que están allá, y esas van más allá del templo. Son cosas que tú necesitas levantar, restituir, cambiar para que Dios te dé la victoria. El segundo paso para esa restauración en la guerra de los Nehemías es la acción de los Nehemías. ¿Qué es acción? Acción es tomar cartas en el asunto. Cuando usted va a la Biblia, en los capítulos 2 y 3 de Nehemías vemos acción. Diga: acción.
Usted va a leer constantemente palabras como trabajo, esfuerzo, y ahí va a encontrar en el escenario unidad, sacrificio. En otras palabras, Nehemías animó al pueblo para iniciar la restauración, pero también trabajó y se unificó con ellos para que esta restauración se diera en su totalidad. En otras palabras, muchos creen que con el solo hecho de interceder por la situación espiritual o la obra de Dios, todo termina. Pero la verdad es que allí es cuando la guerra de los Nehemías apenas está comenzando. En los tiempos de Nehemías, el secreto estaba en la intercesión, pero también en la acción, trabajo en equipo, unificados por una misma causa. ¿Saben cuál es el otro problema de muchos que no han podido tener restauración? Que ellos dicen, primero, alguien ore por mí, yo soy libre y ya, pero ellos no hacen su propia tarea de intercesión. Segundo, hay algunos que dicen, bueno, pero ya empecé a interceder, ya hice el trabajo, ya hice una cadena de ayuno, he estado tratando muchas veces personas con adicciones y hemos hecho cadenas de 21 días, cadenas de 7 días o 21 domingos de seguido, estando orando por ellos para que puedan ir siendo libres de esas ataduras. Pero el punto aquí es que cuando alguien realmente quiere restaurar su vida para poder ser verdaderamente libre, no solamente puede hacer el trabajo solo en la primera etapa. Pero hay algunos que dicen, pastor, no me dicen solamente ore por mí para que yo sea libre, sino que me dicen, pastor, quiero entrar en un proceso para ser libre. Y entrar en un proceso para ser libre implica disciplina, implica seguimiento, implica esfuerzo. Y en ese sentido es donde vamos a enfocarnos ahora. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que en los tiempos de Nehemías, el secreto estaba en que él no solamente se quedó por allá en el palacio intercediendo y llorando delante del Señor y diciendo, Señor, la ciudad, mira, no tiene muros, no tiene puertas. No, él fue más allá de la intercesión y comenzó a entrar en acción. Hay una palabra que probablemente no está en el diccionario, pero es una palabra que la iglesia debe aprender a tener en cuenta, y es la palabra oración. No oración, sino oración. Porque hay gente que dice, quiero, Señor, que traigas almas, pero ellos no están yendo a hacer el trabajo de traer las almas. Hay gente que dice, Señor, quiero que me traiga restauración, pero ellos mismos no están haciendo lo que deben hacer para estar restaurados. La oración o oración implica meterle manos a la obra. Si deseamos vivir una vida restaurada, debemos buscar persistentemente hacer aquello que nos puede llevar a esa restauración. Te voy a dar solamente unas ideas de cómo tú puedes entrar en esa restauración de tus murallas. Empieza por acercarte más a Dios, pero también más a la congregación, tal como lo hizo Nehemías. Es decir, cuando te hablo de la congregación, no te hablo de solamente ve al culto, a uno que otro culto y gózate en el momento del culto, no, sino acércate a esa gente espiritual de la congregación que te va a ayudar a crecer. Acércate a ellos. Obviamente te empiezas acercando a Dios, pero ¿sabe por qué hay algunos que no prosperan espiritualmente? Porque ellos están mal espiritualmente, están débiles espiritualmente y tienden a unirse con los más desanimados, con los más quejumbrosos. No. Cuando tú quieres realmente restaurar las murallas de tu vida, empieza a buscar esa gente de fe, esa gente que te anima. No ese que cada que te sientas con él siempre está chismoseando y hablando del otro y renegando. No, sino ese que te dice, oye, ven, vamos, metámonos juntos en el proceso de ayuno, en el proceso de adoración. Yo te voy a contar ahí brevemente algo. Había un muchacho que tenía unas batallas muy fuertes con algunos vicios bastante pesados, bastantes cosas bastante tremendas que ni siquiera viene a caso mencionar. Pero yo recuerdo que en algún momento él se acercó y un día llorando después de un culto de jóvenes, yo era líder de jóvenes en esa época y estaba hablando acerca de la verdadera liberación, y él pasó llorando y me dijo, pastor, líder, yo era líder, ore por mí, quiero ser libre. Y yo le dije, antes de venir a este culto y antes de hacer esta oración, ¿tú qué estuviste haciendo? Y él me dice, pues todo lo que
por lo que quiero que Dios me libere. Yo le dije, ese va a ser una dificultad porque tu cuerpo está habituado a esa adicción, a ese pecado, a lo que me estás contando que estabas haciendo. Le dije, mira, no solamente sí, voy a orar por ti, pero vamos a meternos en un proceso de ayuno y de oración. Y él trabajaba, así que le dije, no, todos los sábados vamos a tener un tiempo constante de ayuno. Y yo te voy a hacer, tú si quieres de verdad ayuda, métete en serio con este proceso. Y yo recuerdo mucho que el joven, gracias a Dios, copió la idea. Y yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, querido. Tú quieres ser libre de eso, entonces tú vas a rendir cuentas. Es decir, el hecho de que tú me digas a mí que quieres ser libre ya significa que quieres ser libre, ok. Pero entonces vamos a tener en cuenta esto. Yo voy a hacer una hojita, preparé una hoja de varios días. Y yo le dije, cada vez que tú vuelvas a ese mismo pecado, tú me vas a escribir, me vas a llamar y me vas a decir, acabo de volver a cometer el mismo pecado. Y él al principio lo hacía y decía, me da vergüenza, porque a veces pasaba un día, a veces 2 días, luego iba incrementando el tiempo. Y yo le decía, y cuando tú me digas, entonces donde quiera que estés, tú y yo nos vamos a arrodillar y vamos a orar hasta que tú empieces a recibir fuerza para vencer esa tentación, esa cadena, esa atadura que te está corrompiendo tu mente y tu vida. Yo recuerdo que comenzamos el proyecto y este es el punto, mis amados hermanos, que cuando vamos a la guerra de la restauración, no solamente es beneficiado el hombre a quien se está ayudando, sino el que está ayudando también es beneficiado. Porque yo no tenía esas pautas de estar cada 8 días haciendo esto, pero cuando yo me di cuenta que estaba ayudándolo a él, en realidad también me estaba ayudando a mí mismo. Y amados hermanos, vale la pena que cuando alguien realmente está buscando ayuda, pero de verdad, tú le dediques el tiempo que sea necesario. Ora por él, ayuna con él, busca entrar en proceso de vigilia. Haz ese trabajo de manera que cuando tú veas a esa persona puedas dar testimonio un día y decir, el Señor me ayudó a ser parte de su proceso de restauración. Lo conocí con murallas caídas, pero ahora tiene murallas levantadas y puertas reconstruidas. Ya no solamente es templo, ahora esa persona se acercó a alguien adecuado. Y Nehemías hizo ese trabajo. Nehemías no solamente se quedó orando, Nehemías también fue y buscó personas que le puedan ayudar en el trabajo. Número siguiente, aprovecha cada momento para meterte en el fuego espiritual o sumergirte más en el río del Espíritu. Si tú estás batallando con algo, cada vez, por eso te decía, no es que anulamos templo ni evento, no, sino que vayan más allá. Pero cada vez que tú puedes, aprovecha al máximo y métete en el fuego espiritual. Yo recuerdo con este joven y otros jóvenes a quienes he ido ayudando en el mismo proceso. Eran gente que inicialmente ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo, pero a veces en medio del proceso de ayuno, de oración, de constante búsqueda, en medio de alguno de esos lugares, no en un evento, a veces en un momento donde estábamos solos, ellos empezaban a adorar a Dios y yo imponía mis manos y ellos empezaban a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere ser verdaderamente restaurado, tiene que disponerse. No puedes estar restaurado si quieres solamente que alguien te mande una palabra de liberación y ya no. Tú tienes que meterte en el proceso y vas a ver la bendición de Dios cuando te metes en el fuego de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Oh, aleluya. Otra cosa que ayuda mucho a la restauración es comprometerse en el trabajo de la iglesia y de la gran comisión. Hay personas, yo recuerdo algunos de estas personas que estaban habituados a muchas maldades y a muchas obscenidades y a muchas cosas. Y yo les decía, mira, vamos a hacer algo. Obviamente hay cosas en las cuales ellos no pueden participar por su condición espiritual, pero yo les decía, mira, vamos a hacer algo. Me vas a acompañar a las células, me vas a acompañar a los grupos de amistad. Allí tú me vas a ayudar a buscar los versículos bíblicos. Y el punto era que ellos empezaban a cambiar lo malo y a vencer lo malo con lo bueno. Porque recuerde esto, tal como Nehemías y el pueblo, llegó un momento donde todos se comprometieron. Con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada. Unos eran centinelas y otros estaban trabajando. Ese es el punto, lo que hará que tú puedas tener una guerra vencida y en victoria en tu vida espiritual.
es cuando tú también te comprometes con las cosas del Señor. Empieza, por eso te animo a ir más allá del templo. Yo creo que aquí también hacen grupos de amistad, células o como quiera se llamen en cada país. Eso te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Es más allá del templo. Tú estás ocupado en las cosas del Señor. Eso te va a ayudar a mantenerte y a enamorarte aún más de las cosas del Señor. Además, estudia la palabra, pone en práctica la palabra, enseña la palabra a otros. Además de ello, yo sé que todo esto requiere esfuerzo, requiere trabajo en equipo, requiere unificación, porque solos seremos víctimas fáciles para el enemigo de nuestra alma. Yo he tenido la oportunidad de hablar hasta con ministros, gente que es sincera y dice: estoy sintiendo una batalla fuerte en algún área de mi vida, y abren su corazón y me dicen: estoy sintiendo una tentación fuerte que el enemigo está lanzando para destruir mi ministerio, mi hogar, mi familia. Y les digo: vamos a meternos juntos en ese proceso, oremos, batallemos juntos, no bajen la guardia. Pero amado hermano, los muros a medias no sirven para nada. Por encima de esos muritos van a pasar las influencias del enemigo. Por eso es que las cosas en Dios son todo o nada. No podemos estar viviendo una vida a medias o mediocre. Necesitamos una vida espiritual completamente comprometida con Dios. Y eso de completamente comprometido significa que tú te comprometes con Él, que es la cabeza, pero te comprometes con la iglesia, que es el cuerpo. Y cuando tú te conectas, entonces ya no estarás batallando solo, en equipo con el Todopoderoso, pero en unidad con tu iglesia serás más que vencedor. Ahora, número 3, y aquí estaremos llegando a la parte de este mensaje que va a ministrarnos fuertemente ahora. Diga: confrontación de los Nehemías. Es decir, número 1, la intercesión. Eso es algo personal. Señor, oro para que las murallas se levanten. Número 2, la acción de los Nehemías, que tiene que ver con el proceso de entrar a disponerse a conseguir lo necesario para levantar, e incluso unirse a las personas correctas para levantar. Pero recuerda esto: cada vez, y este punto es donde lamentablemente muchos fracasan, cada vez que alguien se dispone a consagrarse, cada vez que alguien se dispone a restaurarse, cada vez que alguien se dispone a crecer espiritualmente, algunos me han dicho esto, y creo que es tan habitual porque lo he escuchado de diferentes personas en diferentes escenarios. Dicen: no entiendo, pastor, por qué, pero cada vez que yo me meto en ayuno, cada vez que me meto en oración, cada vez que como que me quiero consagrar más, entonces más se levantan problemas y más se levantan dificultades y más ataques por aquí y ataques por allá. Y yo les digo: ¿qué estás esperando? ¿Que el diablo se ría contigo y te aplaude y diga: qué lindo, se está consagrando? Mírenlo, no, él se va a enfurecer. A él no le va a agradar, a las tinieblas no les va a gustar que tú te quieras consagrar y que te empeñes en restaurar las murallas de tu vida. Pero amado hermano, tú tienes solo dos opciones: o hacer que el diablo esté enojado pero tu Dios esté agradado, o hacer que Dios esté entristecido y el diablo esté contento. Yo por mi parte prefiero que el Dios nuestro esté agradado y estar del lado de Dios y no querer estar en paz con el enemigo. Porque hay algunos que están esperando cuando se van a consagrar que el diablo como que les aplauda, no, o que él diga: no, ya no me meto con él. No, recuerda, Jesús, después de 40 días de ayuno y oración, el tentador estaba allí después de esos 40 días buscando lo que nunca pudo encontrar. Jamás pudo encontrar una caída en el Señor. Pero el punto es este: nosotros como cristianos, cuando alguien se propone restaurarse para Dios, cuando alguien dice: deseo ser santo, deseo cumplir el propósito divino para mi vida, deseo meterme en lo que hablábamos ayer, en nuestra asignación espiritual, Satanás hará todo lo posible para una de dos: o detenerte o estancarte. Alguien dijo: cuando Satanás no puede destruirte, tratará de neutralizarte.
El pastor Mark Dross dijo: si el diablo te tiene distraído u ocupado, te tiene atrapado. En los capítulos 2 al 6 de Nehemías, cuando ya ellos se proponen, es decir, ya no es Nehemías orando por restauración, ya no es Nehemías pidiendo perdón por los pecados del pueblo, ya no solo es Nehemías buscando con quién trabajar, sino que ya Nehemías estaba metido en el escenario trabajo. Ahora, en los capítulos 2 al 6 de Nehemías, aparecen unos personajes siniestros, representantes de las tinieblas, opositores de la restauración, enemigos de la unificación. Oiga esto: la restauración no viene si no hay unificación con Dios y con los que están restituidos y restaurados. Pero en el texto encontraremos algo muy impresionante, y es que cuando ellos se proponen restaurar, se levantan, diga, enemigos. Y te voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, la Biblia menciona que hubo un hombre llamado Sanbalat, que era horonita, y su nombre significa el dios luna da vida. Este era un hombre que era influyente samaritano, era gobernador de Samaria, y él fue uno de los que se opuso a esa restauración. Ya te voy a explicar cómo aplicar esto de una manera práctica, según Nehemías 2:10. En segundo lugar, la Biblia dice que se levantó otro hombre llamado Tobías, el siervo amonita. Este era un influyente gobernador de Amón. Ojo con esto: eran gobernadores que trataron de oponerse a la restauración de las murallas. Número 3, aparece un hombre llamado Gesem el árabe. Este era, el nombre significa nacido en tiempo de lluvia, y esto nos habla de algo muy tremendo, según Nehemías 2:19. Y otros muchos más, dice la Biblia, que fueron impulsados por esto. Ellos se unieron para impedir la restauración. Ahora, ¿hacia dónde es donde queremos llegar con esto? Si usted busca en el diccionario bíblico Mundo Hispano, va a encontrar que Gesem el árabe era adversario de Nehemías, y cada uno de ellos, Sanbalat y Tobías, eran enemigos de Nehemías y hicieron escarnio, burla. Dice la Biblia que se pusieron en contra, trataban de hacer que se levanten contra ellos para que no haya una restauración. En muchas ocasiones trataron de interrumpir la obra. La acusación era siempre para que frenen esa obra de restauración. Pero el punto clave es este: y es que cuando uno investiga y alguien quiere realmente entrar en una restauración, el enemigo te va a atacar de las siguientes maneras. Se las resumo. Número 1, el enemigo te va a mostrar su furia. El enemigo va a tratar de burlarse, de provocarte y de acusarte. Y es en ese primer nivel, son varios, pero este es el primero. Es en el que la mayoría, digámoslo en términos coloquiales, le siguen la corriente al enemigo. Porque el primer nivel de ataque es: este se quiere consagrar, este quiere restaurar murallas, ya no solo quiere templo, ahora quiere que ciudad completa y restaurada, ahora quiere meterse de lleno en Dios. Entonces voy a mostrarle mi furia, voy a burlarme, voy a provocarlo, voy a acusarlo. Y en el primer nivel es donde la mayoría se caen. ¿Por qué? Porque dicen: pastor, no, yo más bien, y hay gente que hasta lo ha hecho, me han dicho: pastor, no, yo entrego todo, yo renuncio. ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? No, porque yo siento que cuando yo me consagro, más ataques, más problemas, el enemigo se enfureció conmigo y yo no quiero esto. Yo más bien que quiero seguir en el templo, quiero seguir en la iglesia, pero no, yo no quiero esas guerras y esas situaciones. Y ellos piensan que esa es la forma para aplacar las circunstancias, pero lo único que han hecho es perder la guerra. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso aquí en esta mañana. Cuando el enemigo ve que tú quieres restaurarte, lo primero que va a hacer es enfurecerse. Y el ataque se va a incrementar. Y eso va a hacer que muchos que no han entendido el llamado bajen la guardia y digan: más bien me quedo así para que las cosas estén en paz. Y amado hermano, en el mundo espiritual las cosas nunca van a estar en paz. Cuando tú le dices sí a Dios, le estás diciendo no al enemigo. Cuando tú le dices sí a Cristo, automáticamente le estás diciendo no a las tinieblas. Y eso va a generar una guerra. Pero amado hermano, esa furia
furia es solamente una siniestra manera de tratar de manipularte y de hacerte creer que no vas a poder. Pero amado hermano, cuando tú entiendes que mayor es el que está contigo que el que está contra ti, no importa si se burla, no importa si se enfurece, no importa nada de eso. Tú dices: yo sigo adelante con la meta de mi restauración. Lo segundo es despreciar. Estoy haciendo un estudio de todo el libro de Nehemías, y en Nehemías 2 habla de ese enfoque, furia, burla. Pero en el segundo, en Nehemías 4, es despreciar, es escarnecer, es desanimar y es amenazar. Es decir, cuando alguien ya no para la obra después de la furia del enemigo, entonces dice: no me funcionó con esto, ahora voy a comenzar a despreciarlo, voy a comenzar a tratar de desanimarlo para que él deje de restaurar su obra. Tercero, y eso es fuerte porque usted lo lee en Nehemías 6, Nehemías capítulo 6 en especial, y usted va a encontrar que cuando la furia no sirvió, cuando el desprecio no sirvió, cuando el desánimo no sirvió, y ellos con todo y siguieron adelante restaurando las murallas, entonces él avanza un nivel más allá, y es tratar de atentar contra la vida de los Nehemías y poner trampas para hacer detener la obra. ¿Y saben cómo lo hace? Una de las maneras es haciendo uniones incorrectas. Recuerda que Satanás no solo quiere matarte físicamente, sino que él puede y trata de matarte espiritualmente. Y en ese sentido, usted va a leer, por ejemplo, en Nehemías 6:1, dice que un grupo de personajes les dijeron: reunámonos. En Nehemías 6:2 dice: consultemos juntos. En Nehemías 6:7 dice: encerrémonos en la casa de Dios dentro del templo, cerremos las puertas porque vienen a matarte. En Nehemías 6:10 al 13 vemos que se sembraba miedo y a la vez se apartaba de la labor encomendada. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que las tinieblas están muy interesadas en hacer que cuando alguien, con todo y que él se enfureció, siguió adelante, con todo y que quiso burlarse, siguió adelante, entonces van a tratar de atentar contra tu vida espiritual. No estoy hablando de un atentado físico, pero tu vida espiritual. ¿Y sabe cuál es la caída más grande de la mayoría de la gente que ha llegado un poco alto en su restauración de los muros y se quedó a medias? Es por medio de uniones incorrectas. Diga: uniones incorrectas. Ahí le está diciendo esos enemigos: vengan, trabajemos juntos, unámonos, venga, unámonos, reunámonos, metámonos solo dentro del templo y aquí escondámonos. Y muchas veces he tenido la triste experiencia de conocer personas que tenían un gran llamado, un gran ministerio, pero se unieron incorrectamente. Se unieron en relaciones de noviazgo incorrectas, en relaciones hasta matrimoniales que los llevaron a decaer espiritualmente. Gente que en lugar de entrar en un avivamiento, entró en un descenso espiritual. Hay gente que cuando no logra conectarse con las personas correctas en su vida, en lugar de avanzar, empieza a retroceder. El sistema de ataque es antes de la restauración, durante la restauración y aún después de la restauración. El enemigo no solamente lanza dardos de fuego para desanimarte, sino que también el enemigo va a tratar de desanimarte durante el proceso y aún después del proceso. Pero el punto es que él sabe cómo hacerle daño a los Nehemías. Y yo quiero hoy, en estos últimos minutos que me quedan ya para terminar este mensaje, para poder ministrar, quiero decirte algo. Cuando se levanta Sanballat el horonita, el nombre Sanballat nos habla de un influyente samaritano, gobernador de Samaria, y esto habla de mezclas. Recuerde que los samaritanos eran una raza mezclada, y una de las cosas que va a impedir tu despertar y tu verdadero crecimiento espiritual es que tú te empieces a mezclar con lo que no es correcto, que te empieces a unir con lo que no es correcto. Llegó la hora, si tú realmente quieres restaurar tu vida, donde tienes que tomar decisiones
relaciones. Hay gente que tiene que tomar decisiones de abandonar ciertas relaciones pecaminosas o tomar decisiones de avanzar hacia la santificación. Pero también vas a venir a recibir un ataque por medio del siervo amonita, que era un gobernador, el gobernador tipo mundo, que viene a infestarte con sus ideas del paganismo, del mundo, de la maldad, de la inmoralidad, atacando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y hasta la vanagloria de la vida, tratando de desviarte. O viene un Gesem el árabe. El Gesem el árabe habla de nacido en tiempo de lluvia, y eso habla de aflicción, de dificultades, de tribulaciones y de dolor. Y si no es por medio de mezclas, es por medio del mundo o es por medio de las dificultades que el enemigo va a querer parar tu avance y tu restauración. Te quiere ver un cristiano mediocre, mezclado, que no se sabe si es o no es. O te quiere ver un cristiano mundanalizado, influenciado por el sistema pagano. O quiere verte a ti como un cristiano lleno de aflicciones, y en medio de tus aflicciones quiere desviarte del proceso de Dios. Pero amado hermano, cuando Dios determina algo para los Nehemías, la determinación del cielo es: no voy a decretar ninguna otra cosa, sino que mi ciudad, mi templo, pero mis murallas y mis puertas estén completamente levantadas. Y cuando hay un decreto del cielo para tu vida de restitución y de restauración, no habrá Sanbalat, no habrá amonita, no habrá Gesem el árabe, no habrá ni siquiera el diablo ni las tinieblas, ni siquiera tu propia debilidad podrá impedir que Dios cumpla su propósito completo en nosotros. Y el último punto, y aquí es donde vamos a ministrar para con nosotros, lo que hará que tú realmente puedas estar plenamente restaurado, es que además de haber intercedido, además de entrar en acción, además de mantenerte en la batalla contra la oposición, tú entres en algo que se llama consagración. Diga: consagración. El secreto para mantenernos en victoria ante la guerra de los Nehemías está en vivir una vida de consagración. Hay asuntos que debemos cortar de raíz. Hay relaciones que debemos renunciar de raíz. Esto implica una separación total de aquello que nos impida ser restaurados. Esto solo se logra cuando nos llenamos del Espíritu Santo y cuando vivimos una vida de obediencia a Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, en Santiago capítulo 4 versículo 7. Y aquí es donde viene el punto más importante, amados hermanos, de esta preciosa congregación. Cuando tú te dispones a entrar en una verdadera restauración, se van a levantar, y hoy quise enseñar esta primera parte para que usted tenga una noción de hacia dónde debe ir y cómo debe hacer. Porque yo sé que hay gente entre ustedes que tiene un llamado, una asignación especial de parte de Dios, pero el enemigo está interesado en que solamente se queden con vergüenza y con a medias o con situaciones no resueltas en su vida. Pero cuando Dios nos llamó a este bendito evangelio, nos llamó para hacer una obra completa en nosotros. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios una operación especial en sus vidas? ¿Cuántos han recibido de parte de Dios una obra extraordinaria en sus vidas? Pero todavía hay áreas en sus vidas que necesitan ser plenamente restauradas. Y sabe lo que me llamó la atención, es que llegó un momento donde la ciudad de Jerusalén estuvo totalmente reconstruida. Sí, ya estaban levantados los muros, ya estaba levantado el templo, pero dentro de la ciudad había mucho espacio todavía vacío, y en ese espacio se necesitaba levantar y restaurar casas. Y fue así como se comenzó la fiesta, la reunión por medio de los tabernáculos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la obra de Dios siempre nos lleva de aumento en aumento hasta que la luz, hasta que el día sea perfecto. Vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. El Dios de esta iglesia no te llamó a ti
para estar en estadios intermedios, sino para que tú avances hacia la gloria de Dios. Y vamos a hacer algo en esta mañana. Si hay alguien que ha venido a este recinto dispuesto para entrar y aceptar el desafío, porque escucha, la guerra de los Nehemías no tiene que ver con que si quieres o no, estás en esta guerra de todas maneras. Tú necesitas tomar una determinación. Y yo quiero saber si hay alguien aquí en este recinto maravilloso que quiere venir hoy, ahora mismo aquí a este altar, para poder dejarte a tú en este día, a ti en tu corazón, dejarte la última parte de este mensaje y en este día llevarte por medio de este proceso, llevarte hacia lo que Dios realmente quiere para ti. Si hay alguien aquí en esta mañana que dice: Señor, yo quiero entrar en ese proceso para poder entrar en una verdadera restitución y restauración, llegó la hora. Yo he venido este día no solamente para informarte, pero he venido para inspirarte de parte del Señor. Si hay alguien aquí que sabe que está batallando con algo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le invito: venga a este altar y vamos a orar ahora mismo para que Dios rompa hoy sobre ti todas las maldiciones que el enemigo ha querido sembrar, ha querido depositar en tu vida. Y vamos a ver la obra de Dios interviniendo en ti. Mientras tú estás viniendo, mientras vienes a este altar, quiero decirte, amados, llegó la hora. Hay alguien que está intercediendo en este lugar por una verdadera restauración. Hay alguien que está intercediendo en este lugar por un verdadero despertar. Yo he venido en este día, estuve orando y pidiendo a Dios qué es lo que esta iglesia necesita. Y si hay algo que Dios me está diciendo es: ellos necesitan que se levante esa muralla protectora alrededor de su vida. Es un trabajo que viene del cielo, pero es una obra que también Dios la quiere hacer a través de ti. Mientras tú estás viniendo, hay algunos que están de pie y otros de rodillas. Está bien, como quiera está bien. Está de pie o está de rodillas. Yo quiero que allí en este altar, por un instante, por un momento, antes de que juntos adoremos al Señor, yo quiero que todos este grupo maravilloso, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos, personas de todas las edades. Quiero decirte que ahí en Jerusalén había mucho número de personas de todas las edades. Y recuerde, el ataque de las tinieblas no tiene tanto que ver con que si somos pastores o son esposas de pastores o son hijos de pastores. No, el ataque de las tinieblas está dirigido para destruir a todas las familias. Y yo estoy sintiendo en esta mañana que hay un ataque que se ha levantado contra la iglesia. Hay un ataque que se ha venido contra esta congregación. ¿Por qué? Porque cuando en un lugar de templo empieza a desarrollarse adoración y alabanza como ustedes lo están haciendo, estaba viendo como en esta iglesia hay gente, hay excelencia en el canto, hay excelencia en la alabanza, pero estaba viendo como el enemigo quiere destruir las cabezas de esta iglesia, porque es estas cabezas los que han sido llamados para empezar a formar una restauración en esta iglesia, destruir los liderazgos de esta iglesia, quiere hacerle daño a esta iglesia. Sé que se ha enfurecido, sé que ha tratado de burlarse, sé que ha tratado de provocarles y acusarles, sé que está tratando de despreciarles, de escanecerles, de desanimarles y de amenazarles. Ha estado intentando atentar contra su vida espiritual, ha intentado ponerles trampas para destruirlos y frenar el avance. Pero en el nombre poderoso de Jesús, mientras usted comienza hoy a clamar, vamos a hacer el ejercicio juntos. Vamos a empezar como lo hizo Nehemías. Oré a Dios y le decía: Señor, permíteme enseñarlo para luego ministrarlo. Ya enseñamos los pasos, pero ahora vamos a entrar juntos en el nombre de Jesús. Quiero que levante sus manos por un momento conmigo, allí de rodillas o aquí de pie. Levante sus manos al cielo y empiece por un instante a interceder, a clamar por una genuina restauración en esta iglesia. Una iglesia maravillosa puesta en esta zona del país. Ustedes no están aquí por accidente, ustedes no están aquí por casualidad. Hay un diseño del cielo para la iglesia en este lugar. Empieza a interceder por tu pastor, por su esposa, por tus líderes, por los diáconos. Diáconos empiezan a levantar su voz ahora. Líderes empiezan
empiecen a levantar su voz ahora, empiecen a interceder. ¿Por qué? Porque hay templo, pero hay muchas casas que están desprotegidas, hay muchas familias, hay muchos liderazgos, hay muchas personas que no han levantado plenamente las murallas. En el nombre de Jesús yo estoy orando ahora. Vamos a tomar unos 4 o 5 minutos para interceder. Vamos, vamos, vamos. Levanta tu voz y empieza a interceder. Dile: Señor, yo quiero estar verdaderamente dentro del proceso de una total restauración para la iglesia. Yo como pastor entiendo también lo que su pastor y su esposa sienten. Ellos son personas que están puestos aquí y ellos se alegran cuando ven el crecimiento, ellos se gozan cuando ven el despertar, pero duele en el corazón de ellos cuando se ve que algunas personas no están en la restauración total. Pero vamos a seguir intercediendo, no vamos a bajar la guardia. Vamos a declarar hoy que se decrete del cielo una palabra de restauración ahora. Vamos, en el nombre de Jesús. He tomado esta autoridad y esta palabra y estoy declarando para la iglesia en Susufín de Ecuador, aquí en esta zona de la ciudad, en esta zona del territorio. Estoy declarando en el nombre de Jesús que tú vas a soltar ahora un decreto del cielo. Él ha decretado que esta iglesia va a entrar en un nivel de restitución y restauración sin precedentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que hay gente entre ustedes a la que Dios va a usar para su gloria. Dios va a usar para su alabanza. Van a ser partícipes de la restauración. Hay guerra por los Nehemías, hay guerra contra ti, pero llegó la hora, iglesia del Señor, que en medio de este clamor subas a otro nivel. Nehemías podía orar en su lenguaje, pero tú y yo tenemos una ventaja superior. Podemos orar en otro lenguaje y es el lenguaje del cielo. Por un momento vas a empezar a orar en lenguas. Vas a empezar a orar en lenguas. Yo quiero que empieces a interceder con gemidos indecibles ahora. Vamos, vamos, vamos. Y cuando tú empieces a orar, quiero que por un momento todos, empezando por mis amados hermanos de música y todos los que están aquí como intercesores, vamos a levantar todas las manos al cielo. Un minutito, todos levanten sus manos al cielo. Y juntos ahora vamos a empezar a interceder. No vamos a aplaudir, nadie va a aplaudir. Todo el mundo va a empezar a interceder. Porque la oración de Nehemías no fue una oración cualquiera, fue una oración que movió los cielos y el decreto del rey. De la misma manera, esta oración que se va a hacer ahora mismo va a ser una oración que sale del alma. Estoy diciéndole esto a padres que están aquí, que tienen a sus hijos fuera del templo y también están desprotegidos. Estoy diciéndole esto a líderes que están aquí, a creyentes que están aquí, que están diciendo: quiero ver una total restauración en mi casa. Todavía no la he visto, todavía no he visto a mi familia convertida. Pero no desistas, Nehemías. Vas a empezar a guerrear a favor de tu familia. Y por un instante, allí con su mano en alto, va a empezar a hablar en oración. Los que hablan en lenguas van a empezar a hablar en otras lenguas y van a empezar a orar en lenguas por un minuto. Vamos, en el nombre de Jesús, ahora. O catarimo sataramakaya y candaramasi candiribosaya eterrebe candiribosi catarabahaya aramakaya de kitiribosi candaramaha. Declara que Sakamaya, declaro victoria y Samakaya. Ahora unge los músicos, Padre, unge el liderazgo, Padre celestial, unge esta iglesia ahora en el nombre. Oh, Rabashikatara.
Eso es, si hay algo que le perturba, le incomoda, le molesta las tinieblas, es cuando la iglesia se conecta con el Espíritu. Y aun cuando tú no sabes qué orar en lenguas españolas o en nuestro lenguaje, y comienzas a unirte al Espíritu, el Espíritu te hace orar con gemidos indecibles. La oración precisa para esta iglesia. Y ahora vamos, después de hacer este acto profético, donde los Nehemías de esta iglesia empezaron a orar por la iglesia, los Nehemías de alabanza, los Nehemías del liderazgo, los Nehemías diáconos, los Nehemías intercesores, los Nehemías de intercesión y ujieres, los Nehemías de esta iglesia hoy están clamando. Y cuando ellos claman, el Rey de Gloria va a soltar un decreto de vida para esta iglesia. Ahora, cuando yo le diga, usted va a dar el mejor aplauso y la mejor alabanza. Cuando yo le diga, en el nombre de Jesús, he declarado esta palabra. Esta guerra de los Nehemías no la vamos a pelear solo, la vamos a vencer contigo, pero unidos a tu cuerpo que es la iglesia. Y declaro que ahora desciende en este lugar el mayor despertar, la mayor gloria, el mayor peso de la presencia de Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Suelta tu aplauso ahora y recibe el material necesario para levantar los muros. Recibe el material necesario para levantar las murallas. Y eso es. Y declaro ministerios ungidos, declaro ministerios ungidos, declaro liderazgos ungidos. En esta iglesia no habrá puertas caídas, no habrá murallas caídas, habrá murallas levantadas para la gloria de Dios. Suelta ese aplauso y dale gloria. Veo que Dios está enviando material necesario para la restauración. Dios está soltando el material necesario por medio de decretos celestiales para la restauración total de esta congregación, para la restauración de matrimonios, para la restauración de vida, de familia, de liderazgos. En el nombre de Jesús, iglesia central de Sushufindi recibe hoy la bendición del cielo. Oh, cataraba, sataraba, candaraba, si cataraba, y cataraba. Y mientras tanto, vamos a entrar en alabanza juntos con mis hermanos. Ya tienen una unción especial. Mientras ellos cantan, algo grande va a seguir sucediendo en ti. Tú sigue intercediendo, tú sigue creyendo, tú sigue creyendo. Oh, rabasikatarabahaya, oh, rabababasikatarabashandarabaha. Declaro vida, vida y restitución, vida y restauración, vida y renovación ahora. Y catarama satarabajandarabaha. Declaro en el nombre de Jesús que la intercesión de esta iglesia no está bloqueada. La intercesión de esta iglesia tiene línea directa con el cielo. Línea directa con el cielo.